Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. A ver, las que entienden un poco de lengua, ahí comienza con un conector. ¿Digo bien? El conector, ahora pues. ¿Por qué? Porque está conectando el capítulo 7 que Pablo enseñó, y el tema ahí es la ley del pecado y de la muerte. Si vos fijas tu vista en el capítulo 7, versículos 17, ¿sí? Fíjate lo que habla un poco allí el apóstol Pablo, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Les pasa? ¿Quién quiere pecar? No queremos, ¿verdad? Aunque a veces el pecado se nos presenta como algo hermoso, pero después, cuando nos toman sus garras y conocemos el después, es terrible. Y dice en el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y como continuación dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. Mira, la palabra condenación, en el original catacrima, significa sentencia adversa, significa castigo. Eso es lo que merecemos por pecadoras, castigo. Y acá también me hice algunas preguntas que te quiero compartir. La primera, ¿por qué ninguna condenación hay? ¿Sabes por qué? Porque Cristo anuló el acta de los decretos. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Colosenses 2:14? Que Cristo en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que era contra nosotros y que nos era contraria y la clavó en la cruz. ¿Qué decía el acta de los decretos de Nati, de Moni, de Ruth, la mía? Decía culpable, culpable. Pero cuando Cristo fue a la cruz, tomó tu acta, tomó la tuya, tomó la mía, tomó la tuya y la anuló, la rompió, la lavó con su sangre para que vos y yo podamos disfrutar la libertad en Cristo. Ahora, tengo que decirte también que cuando Él anula el acta que decía culpable, cambia nuestra acta cuando venimos a Él por un acta que dice justificada. Estás perdonada, no me debes nada, yo ya pagué tu deuda. Mira, cuando venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Él, Dios quita la pena del pecado de nuestras vidas. Dios quita la culpa, palabrita que te suena seguramente. ¿Cuántas veces vivimos una vida con culpa, culpa, culpa? Hermana querida, Jesucristo quitó la culpa y la pena de nuestros pecados en la justificación. Ya no somos condenadas. Él imputó justicia a nuestra cuenta. ¿Sabes que alguien debía morir? Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero Él murió en tu lugar y en mi lugar,
para que yo pueda vivir sin condenación siendo libre. Pero ¿por qué ninguna condenación hay? Me vuelvo a preguntar. Porque Jesucristo llevó mi castigo. Isaías 53, 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Esa palabra, ¿te pusiste a pensar? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que vos hoy puedas estar acá sentada disfrutando de la paz de Dios. Él llevó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotras curadas. ¿Por qué? Porque cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todas nosotras. Recién te dije, alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y Él qué te dice en esta tarde? Yo morí en tu lugar. Solamente venía Él, cree en Él, entrega tu vida a Él. ¿Y sabes qué? ¿Cómo te vas a ir hoy si todavía no tenés al Espíritu Santo en tu vida? Te vas a ir con el Espíritu Santo. Por eso estuvimos orando. Para que puedas en esta tarde encontrar al Espíritu de Dios, encontrar la salvación de tu alma que estás buscando. Dios te trajo porque Él te está buscando, porque quiere impartirte de su vida y de su Espíritu en tu vida. Pero ¿por qué más ninguna condenación hay? Y esto me encanta, porque Jesús no vino para condenar. San Juan 3, 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. A veces tenemos un mal concepto de lo que es Dios y de lo que es Jesucristo. Creemos que Dios es un hombre, un policía con un garrote, que está esperando que cometamos un pecado para garrotearnos. Y la Biblia dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, los que creen no son condenados. Mira la condición que te vengo recalcando. Los que creen no son condenados, pero los que no creen ya han sido condenados. Y esa es la condición con la que hemos nacido. Nacemos en el estado de condenación. Pero cuando un día el Espíritu Santo me convenció de pecado y pude entender, aún siendo niña, que era pecadora y me arrepentí de mis pecados, el Señor me sacó de mi estado de condenación. Hoy soy libre, libre, y queremos que te vayas libre de este lugar, porque para eso has venido. Ahora, puede pasar que ya sos de Cristo y no te sabes libre. Hay hábitos que te tienen atada. Hay vicios que no te dejan ser libres. Hay pecados ocultos que no querés abandonar. Mi querida hermana, Pablo también les escribió a los Gálatas 5:1 y les dijo, estad firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no vuelvas otra vez a la esclavitud. Si Dios te sacó de la esclavitud, ¿por qué volvés a esclavizarte con los mismos pecados que te esclavizaban, valga la redundancia, cuando no eras de Cristo? Mi querida hermana, sé libre en esta tarde. Ninguna condenación. Ay, no vivas con culpa. Otra vez caí en este mismo pecado. ¿Por qué no tengo victoria? Siempre las mismas tentaciones me vencen. ¿Será que no estás practicando la confesión? ¿Será que no tenés el hábito de la confesión de pecados? Y a veces, ¿sabés qué nos dice una vocecita acá interna en nuestra conciencia? Nos dice, otra vez lo vas a molestar a Dios con lo mismo. Mirate de nuevo cómo estás, sos un fracaso. Basta ya. Es el enemigo de nuestras almas, que quiere que sigamos esclavas del pecado. Pero no esta tarde, en el nombre del Señor,
te vas a ir libertada del pecado, porque Cristo nos hizo libres. Me encanta 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuántas veces? No dice cuántas, las que sean necesarias. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, aún de la más grave que vos puedas haber cometido o estar cometiendo. ¿Sabes por qué Él me puede perdonar una y otra vez? Porque ahí lo dice el versículo. Porque Él es fiel y justo. No porque yo me merezca su perdón. Si Él me perdona una y otra vez de mis caídas, de mis debilidades, de mis vicios, es porque Él es fiel y justo. Por eso, mi querida amiga que estás acá, quiero que te vayas libre hoy. Hay una escena bíblica que también me gusta mucho y se encuentra en San Juan capítulo 8. Unos hombres, unos fariseos, encuentran a una mujer cometiendo el acto del adulterio. Entonces, ¿qué hacen? La traen a Jesús, a la mujer, no al hombre, que la ley condenaba a los dos. Al hombre no lo traen, quizás era algún amiguito de ellos, no sé, bueno. ¿Para qué? Imaginemos. La traen a la mujer frente a Jesús y le dicen, Señor, mira esta mujer, según la ley, tiene que morir apedreada porque estaba adulterando. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Mira, el que esté sin pecado, mientras escribía con su dedo en tierra, dice, arroje la primera piedra. Claro, el que esté sin pecado. Poco a poco comenzaron a alejarse uno a uno. De pronto el Señor la mira a la mujer y le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿No te condenaron? No, Señor. Y me encanta esta frase, y tómala para vos. Ni yo te condeno. Yo no te voy a condenar tampoco. Pero le dice algo clave, vete y no peques más. Vete y no peques más. El que es creyente, ¿puede pecar? Sí. Porque ya te dije claramente que Dios no quita la presencia de pecado en nuestras vidas. Pero nuestra meta tiene que ser no pecar. No practicar deliberadamente el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, quien nos convence, quien nos avisa. Eso no te conviene, eso es pecado. No lo hagas, vete y no peques más. Ahora, vamos al punto 3. Dijimos entonces, primero, necesitamos tener al Espíritu Santo. Segundo, necesitamos disfrutar la libertad. Y en tercer lugar, la mujer espiritual o inteligente espiritualmente posee el control del Espíritu. Seguramente muchos de ustedes conocen el versículo que está ahí en pantalla. Efesios 5:18 dice, empieza el versículo y al final dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros pensamos en llenar, a veces pensamos en un líquido que llena un vaso, ¿verdad? Pero allí la palabra llenos es la palabra control. Por eso yo te estoy hablando de control del Espíritu Santo. Sean controladas por el Espíritu. Que no te controlen tus emociones, que no te controlen tus sentimientos, que sea el que te controla el Espíritu mismo de Dios. Bien. Es necesario que miremos de nuevo el versículo 2. ¿Lo tienen? Te tengo que explicar este versículo porque es clave para poder entender. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes, ¿verdad? ¿Sí? Bien, la palabra ley aquí no está hablando de la ley de Moisés, ¿sí? Está hablando de, según el diccionario, de un principio que opera uniformemente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Conocen, verdad? La ley de la gravedad. Opera uniformemente. Por eso es ley. Porque todos los días tenemos ley de gravedad, si no estaríamos acá flotando en el espacio. ¿Sí? Entonces, ley es un principio que opera uniformemente.
Lamentablemente, como cuando venimos a Cristo, Dios no nos quita la vieja naturaleza, tenemos la lucha entre estas dos leyes que nos tironean. La ley del pecado y de la muerte que nos tironea para abajo y la ley del espíritu de vida que nos tironea para arriba. Y ahí estamos nosotras diariamente en esa lucha espiritual. Porque Dios, como te dije, no nos quitó la vieja naturaleza, porque si no nos tendría que matar, ¿sí? Literalmente les digo, porque el pecado está en la carne. Entonces algún día sí, cuando estemos en el cielo va a ser glorificado nuestro cuerpo y ya no va a haber más presencia de pecado. Así que, mientras tanto, convivimos con esas dos leyes en nuestras vidas. Ahora, cuando vamos al versículo 3, aquí sí está hablando de la ley de Moisés. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo al mundo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Me propuse memorizarlo, la verdad que costó. Pero bueno, preferí leérselos para no equivocarme. Fíjense ustedes, ¿a dónde está el problema según el versículo? ¿En la ley o en la carne? Vamos. Fuerte. En la carne. Porque la palabra de Dios dice que la ley que Dios le había dado a Moisés muchos años antes que se escribiera Romanos 8, la ley es santa, la ley es espiritual, la ley es buena. La ley es un ayo, un maestro para llevarme a Cristo, pero la ley no salva. El problema está en mi carne, por eso Dios envió a su Hijo al mundo, lo hizo carne, Jesucristo se encarnó para que pudiera cargar en su carne todo tu pecado y mi pecado. Ahora, te quiero dejar en esta tarde, como para ir cerrando nuestro tema, 3 principios para matar la carne. Mira, en el versículo 5, 6 y 13 hemos leído que los que son carnales piensan en las cosas de la carne, se ocupan de las cosas de la carne, no agradan a Dios y mueren. Esto está hablando de la muerte de la comunión. Se corta, se rompe la comunión con Dios. Y quiero decirte que aquí Pablo nos plantea que hay 2 tipos de cristianos: el creyente carnal y el creyente espiritual. Y para que vos puedas ver el paralelismo, en pantalla dice que así como el carnal piensa en las cosas de la carne, el espiritual piensa en ¿qué? En las cosas del espíritu. El carnal se ocupa de las cosas de la carne y el espiritual de las cosas del espíritu. Obviamente, el espiritual agrada a Dios, el carnal no puede agradar a Dios. El carnal muere, su comunión se debilita, pierde bendiciones, pero el espiritual vive. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Yo necesito llevarte a este capítulo, porque quizás vos me estés preguntándote, ¿y qué son las cosas de la carne? Las cosas de la carne son las obras de la carne. Y vos fíjate lo que nos dice, si no lo tienen en pantalla, no importa, lo que la lista bastante larguita que Pablo elabora aquí. Fíjate, vamos a ir mencionándolas rápidamente. ¿Cuáles son las cosas de la carne o las obras de la carne? Adulterio, fornicación. Quizás vos dices, nola, ¿sí? Ojalá, vas tachando, ¿sí? No, yo no soy adúltera, tampoco soy fornicaria, no soy inmunda, hoy me bañé. Bueno, lascivia, idolatría, paremos un segundo. ¿Hay algo en tu corazón que estás amando más que a Dios? Puede ser el dinero, puede ser un ser querido, un esposo, puede ser tu trabajo, puede ser tu servicio para Dios. Muchas veces ocupa el lugar que Dios tiene que ocupar. Y eso es idolatría. ¿Y querés que te diga una cosa? La idolatría es fornicación espiritual. Hechicerías, enemistades, no me saludo con una, no, con ella tampoco me saludo porque, bueno,
pensamos distintos. Pleitos, celos, ojo, obras de la carne, las cosas de la carne. Todo comienza en la mente. Primero pienso en las cosas de la carne, y si yo le doy lugar a ese pensamiento y le doy lugar a ese pensamiento, termino actuando, termino haciendo las cosas de la carne, porque sabemos que la maternidad de nuestros pecados está en la mente. Fíjate si no pienses en la otra, ¿no? No es para que pensemos en la hermana que tenemos sentada al lado, las que están sentadas al frente. Pensá en vos. ¿Hay celos desmedidos en tu vida? Hay iras, enojos que te duran meses y años, quizás, tal vez. Hemos conocido personas que por año guardan un enojo, cosas de la carne, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. ¿Sabes qué me impacta cuando empieza la lista? Que dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Sabes qué significa en el original la palabra manifiestas? Que se ven, que se notan, que aunque vos quieras disimular, que sos y soy, ay, qué espiritual, porque vengo acá y canto con todo fervor, si yo hago cosas de la carne, se nota. Son manifiestas. Aunque quiera ponerme una careta, se ven. Ahora, las obras del Espíritu, ya hemos estudiado hace unos años atrás, dice ahí también en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que tiene que ver la gente en vos y en mí, que decimos que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Por eso, mi querida hermana que estás acá, necesitas aprender a matar las obras de la carne. Matarlas, ¿sabes cómo? No de un disparo. Matarlas de hambre. Porque hemos leído que si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que nos aconseja la palabra? Alimenta el Espíritu. Lee la palabra de Dios todos los días. Es triste saber de gente cristiana que no lee la palabra de Dios. Ah, pero yo oro. Pero te falta. Es como tener un pie. ¿Cómo te vas a mantener en equilibrio? Necesitas leer la palabra de Dios porque Dios te habla, orar porque vos le hablas a Dios. Necesitas congregarte en una iglesia. Necesitas alabar a Dios. ¿Qué música escuchás en tu casa? Yo cada vez le digo, ¿no? Y díganme, legalista. Pero cada vez me disciplino más en que en mi hogar haya permanentemente música cristiana. Porque mi hogar está consagrado a Dios. Y yo quiero que mis hijos amen a Dios, sirvan a Dios. Disciplinate, alimenta el espíritu. Ahora, mira esta frase que dice Watchman Nee en su libro La vida cristiana normal, te lo recomiendo. Te va a transformar la mente. Dice, vivir en el Espíritu significa que yo confío que el Espíritu Santo hará en mí lo que yo no puedo hacer. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué te puedo aconsejar en esta tarde? Correte. Deja al Espíritu trabajar. Déjalo que sea libre en tu vida. Que te transforme. Que cambie tu manera de pensar. Clama a Dios todos los días. Señor, que tu persona sea reproducida en mí y a través de mí. Recordate todos los días el versículo de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo estoy muerta. Estoy muerta, estás muerta si sos de Cristo. Entonces no podés hacer nada, solamente sí podés hacer una cosa. Refugiarte, esconderte en Cristo, dejar que Él haga el trabajo en tu vida. Hay tanto para conocer. La dimensión del Espíritu es apasionante. Mira, terminamos con esto. Hay resultados. Cuando yo activo mi inteligencia espiritual, va a haber resultados en mi vida. Voy a comprobar que es verdad, que el Espíritu Santo es poderoso. Vamos a ir de atrás para adelante. Dice en el último punto, vos fíjate,
los resultados de estar controlada es que voy a aprender a orar en el Espíritu. Solamente te digo esto, ¿qué es orar en el Espíritu? Es orar con la ayuda del Espíritu, porque el Espíritu intercede por nosotras y nos ayuda a orar, a pedir como conviene. Y orar en el Espíritu es tener la garantía de la voluntad de Dios. Pero también cuando yo soy una mujer inteligente espiritualmente, voy a aprender a esperar con paciencia. Y ahí en el versículo 18 dice que las aflicciones de este tiempo presente, una mujer espiritual sabe que en la tierra vamos a sufrir, ¿verdad? Aunque nadie quiera sufrir, sufrimos, ¿verdad? Todas tenemos problemas, ¿sí? Todas pasamos por cosas difíciles, dolores, decisiones importantes, desaciertos, fracasos, malas elecciones, pruebas, sufrimiento. Pero ¿sabes qué hace una persona, una mujer espiritual? Dice allí, las aflicciones de este tiempo presente no se comparan a la gloria venidera. ¿Qué significa? Que vos no te encerrás y te ensimismás en tu dolor y te desesperás y decís, ¿ahora qué hago? No voy a poder salir de esto. La mujer espiritual piensa, a ver, me esperan las glorias eternas. Es mucho lo que voy a recibir. Un día voy a estar con Cristo en el cielo disfrutando para siempre de su presencia. Entonces, estas aflicciones son un porotito comparado con lo que me espera en la gloria. Mira, el ejemplo de Jesús dice que Él puso el gozo delante cuando iba a ir a la cruz. Pensó en el resultado, no pensó en el proceso. Para que lo puedas entender mejor, chicas que están estudiando ya en la universidad, por ejemplo, estás haciendo la carrera que tanto soñaste y bueno, hay que cumplir horarios, hay que asistir a clases, hay que rendir parciales, exámenes, estudiar horas y horas, invertir y vos decís, ay, no doy más, ¿cuánto me cuesta? Entonces, ¿qué haces? Decís, a ver, me imagino ese día cuando suba al escenario a recibir mi título. Me imagino ese día cuando pueda estar ejerciendo la profesión que tanto soñé y decís, bueno, ya está, cobro ánimo y sigo estudiando. Una mujer espiritual aprende a esperar. Y en último lugar, una mujer espiritual aprende a confiar ¿en qué? En el poder de Dios, en el poder que el Espíritu Santo te ha otorgado en tu vida. Y con esto termino. Versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, ¿qué va a hacer este Espíritu? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿De qué está hablando? Que cuando nosotros nos muramos, algún día en el cielo Él nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo glorificado. Ahora, yo me quedo en el poder. El poder del Espíritu Santo me vivifica. Quizás estás hoy acá y te sentís tan debilitada, tan desanimada, que decís, mira, vine a gatas, como dicen los santiagueños. No sé cómo voy a empezar el lunes porque estoy destruida. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo, que si no lo tenés aún, en esta tarde te podés ir con el Espíritu Santo, te va a vivificar en cada momento y en cada situación de tu vida, porque Él tiene poder. Si el poder es el mismo que levantó a Jesús de la tumba, está morando en vos que ya sos de Cristo y va a morar en vos que quizás hoy puedas recibir a Cristo. Es el mismo poder que Jesús resucitó a Lázaro. Es el mismo poder que resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Y cuántas personas que el Señor con su voz, solamente al oír su voz, los muertos resucitaban y cobraban vida? Ese mismo Espíritu, hermana, no sé cómo poder transmitirte para que puedas entender, es el que está en vos. Entonces no te puede desmoronar una prueba, porque allí está el Espíritu para acompañarte, para vivificarte, para animarte, para levantarte.
quiero terminar con una historia que es real. En Ezequiel capítulo 37, Dios lo lleva al profeta a un valle lleno, enorme, lleno de huesos secos, muy secos. Y Dios se pone a dialogar allí con el profeta Ezequiel y le dice: Ezequiel, ¿qué te parece? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: Señor, no sé, si tú no lo sabes, tú eres Dios. Bueno, mira, Ezequiel, vas a ir y le vas a profetizar esos huesos secos. Entonces Ezequiel obedece, va y comienza a profetizarles, y dice que se empieza a escuchar el ruido de que esos huesos secos, y no te estoy contando un cuento maravilloso, te estoy contando una historia real que está en la palabra de Dios. Esos huesos comienzan a revestirse de tendones, de carne, de piel. Y Ezequiel dice: ajá, ¿y siguen muertos? Bueno, profetiza de nuevo y dile al Espíritu que sople de los 4 vientos y estos huesos van a cobrar vida. Y así lo hizo. Y cuando Ezequiel dio la orden, el Espíritu sopló vida. Y dice que se levantó un ejército innumerable de personas, de lo que había sido un valle de huesos secos. Quizás hoy viniste así, como un hueso seco, buscando algo que pueda satisfacer tu necesidad, porque quizás no estás bien. Y quizás en esta tarde te diste cuenta que no tenés al Espíritu Santo todavía en tu vida. Por eso en esta hora, por la fe, el Espíritu va a soplar vida, para que si vos viniste muerta, te vayas con el Espíritu Santo. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Abrí tu corazón. Reconócete pecadora, humíllate delante de Dios. Deja que Jesucristo te salve, te limpie de todo pecado. Hasta aquí, a tus pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.